¿Ok? ¿Me están viendo? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. doctor, sí se ve. Ya, tenemos que empezar primeramente, ya tenemos el título, ¿no? Que es lo principal. Ahora vamos a pasar con el capítulo número 1, ¿ok? Que es la introducción. ¿Todos están viendo? Sí, Entonces doctor. Sí, doctor. tenemos que ver lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Después vamos a pasar por la formulación del problema, el problema general y el problema específico. El problema general generalmente se traduce como pregunta del objetivo general y el problema específico casi siempre son la traducción o la conversión de los objetivos específicos. Ok, a ver, un voluntario, a ver. Lucero, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Díctame el título de tu trabajo. De autorestablecimiento de medidas preventivas Ese no es un frente título, a la ¿ah? oposición sediente prolongada en trabajadores del Banco de la Nación. Establecimiento, ¿cómo establecí? Eso no es un título. Sí, A ver, ese fue ¿cómo mi es un título título? que le presenté. ¿Cómo era? Establecimiento de medidas preventivas frente a la oposición sediente prolongada en trabajadores del Banco de la Nación. Más despacito y más fuerte, autorita. Establecimiento de medidas preventivas frente a la oposición sedente prolongada en trabajadores del Banco de la Nación del Cusco. En tu título, ¿cuál es el problema, doctora? ¿Qué quieres demostrar tú como problema? ¿Cuál es la problemática? La posición sedente y el objetivo es el de establecer las medidas preventivas. Ya, entonces tu problema es la posición sedente. ¿Y la posición sedente qué te produce? Pues, ¿qué daño te produce? ¿Cuál es el daño que tú quieres evitar con las medidas preventivas? Ya, la posición sedente produce en los trabajadores menos capacidad productiva. Bueno, y en cuanto al tema médico, problemas tanto cardiovasculares. Muy bien, entonces tú en tu búsqueda, doctora, en tu búsqueda, tienes que buscar todos los problemas que acarrea la posición sedente o el sedentarismo en los trabajadores que trabajan de pie o sentados, ¿no? ¿Entendido? Sí, doctor, sí. Entonces tienes que buscar en tus 20 artículos que tú probablemente hayas seleccionado todos los artículos que te hablen de los problemas de la posición sedente. Sí, doctor. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Ok, denme un segundo. Voy a presentarles unas diapositivas. Denme un segundo. Muy bien. Este es un ejemplo nada más, ¿ah? Es para orientarlos en su búsqueda de cómo van a hacer su planteamiento de problema. Estos 20 artículos que ustedes han conseguido y los que han hecho a mano deben de tener su archivo donde estén los PDFs. Si no, no van a poder sacar su información. El planteamiento de problema van a ser de una idea que ustedes tienen de qué van a investigar. Eso nació en ustedes cuando plantearon sus criterios FINER, ¿no?
si era factible, si era interesante, novedoso, ético, relevante. Ustedes han ido al Google académico y han buscado toda la información más cercana a su idea o a su título de investigación. Entonces, ahora nos queda darle el enfoque metodológico y eso se hace planteando de forma ordenada el problema. La doctora que me antecedió habló, ¿no?, que es el establecimiento de medidas preventivas para el sedentarismo, creo, en empleados del Banco de la Nación, creo. Entonces, ella ve como problema la posición sedenta de estos empleados. Pero la posición sedenta no es el problema, sino es el problema que puede acarrear esta posición sedenta. Si bien es cierto, la variable es posición sedenta, pero el problema no es la posición sedenta, sino es lo que va a provocar, que puede provocar varices, puede provocar problemas ergonómicos de posición, hernias lumbares, estrés, cansancio precoz y hasta incluso obesidad o diabetes. ¿Ok? Toda esa información que la doctora va a buscar, la va a encontrar en libros, en tesis, en internet, y lo que ustedes ahora buscan a la mano, no buscan el PubMed y buscan el Google académico. Ahí van a encontrar ustedes toda la información que va a servir para ustedes darle cuerpo a su planteamiento de problema. ¿Ok? ¿Qué es el planteamiento de problema? Es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de verbalizar de forma clara, precisa y accesible. Entonces les pongo el ejemplo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor, sí se ve, doctor. Entonces, el título de la doctora es, lo voy a poner más grande para que lo vean. Doctora, dítame tu título. Establecimiento de medidas preventivas frente a la posición sedente prolongada en trabajadores del Banco de la Nación de Cusco. Ok. Pues acá tenemos que identificar nuestras variables. Medidas preventivas es una variable, ¿cierto? Sí, doctor. Posición sedente prolongada es otra variable. Y trabajadores del Banco de la Nación es otra variable. Entonces yo tengo que poner una introducción, como una introducción, el planteamiento, capítulo 1. Planteamiento del problema. Aquí debemos poner cómo está el problema. Las preguntas, ¿cómo está el problema? ¿Qué se conoce del problema? ¿Qué no se conoce del problema? Y por último, tiene que terminar esto en una formulación del problema. Entonces, empiezo así. ¿Cómo empezaríamos? Siempre se empieza de una forma genérica. Podemos poner en el año 1980 en Francia
la asociación de trabajadores, el sindicato de trabajadores en Francia, el sindicato de trabajadores y obreros lograron que el gobierno reconozca la jornada laboral de 8 horas, siendo un precedente importante para el respeto al descanso de todo trabajador, donde se destina 8 horas, donde se destina de las 24 horas del día, 8 horas para el trabajo, 8 horas para la familia y 8 horas para el descanso. Bien, y acá tiene que ir una referencia bibliográfica. ¿Ok? Pues acá estoy hablando como una introducción, como una forma introductoria de la importancia del descanso o la pausa durante una jornada laboral. ¿Ok? ¿Qué va a poner acá? Seguimos con el problema. En un estudio realizado por Maita et al. Demostró que la posición sentada por más de 6 horas continuas, producía un edema localizado en tobillos y pies, lo que se conoce como signo de fovea positivo. Dicho síntoma se produce por la congestión venosa y el impedimento del retorno venoso a través del sistema venoso superficial y profundo, lo que provoca el éxtasis de las paredes capilares con la consecuente salida de líquido hacia el espacio intersticial. Le pongo 2. Así voy hablando, doctores, sobre una pequeña introducción de lo que es el trabajo, los problemas que acarrea una posición sedente prolongada, y aquí hablaré, pues ya en el otro programa ya hablaré, pues, ¿no? De más problemas, todo lo que se conoce como hasta que lleguemos al párrafo de la importancia de las medidas preventivas. Después llegamos, miren cómo estoy llegando, hasta que llegamos a los trabajadores de la nación, los trabajadores de vendebancos, especialmente los de ventanilla, permanecen largos periodos
en posición estática. Bla, 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 bla. ¿Ok? Hasta que ustedes terminan en la formulación del problema. Es importante conocer la eficacia de las medidas preventivas frente a la posición que pone acá, sedente prolongada en trabajadores. Esto de acá, que yo me estoy inventando, pero no me estoy inventando de cualquier cosa, ¿no? Me estoy inventando más o menos con sentido con lo que yo creo que la doctora va a iniciar su planteamiento de problema. Ojo, el problema es cómo está el problema actualmente, puede ser actualmente y en el pasado, qué se conoce del problema, qué no se conoce del problema, ¿ok? Pero siempre y cuando respetando las variables. Este planteamiento del problema, como mínimo, doctores, como mínimo, debe tener 3 hojas. Y como máximo, 5. ¿Ok? Acá también pueden citar autores, citar párrafos, pero cuando ustedes citen los párrafos, doctores, no deben caer en el copia y pega. Eso se llama plagio. Ustedes tienen que tener la habilidad. Por ejemplo, ¿están viendo mi pantalla, doctores? Sí, doctor. Muy bien, voy acá yo. A ver, voy aquí. Por ejemplo, aquí, miren. Por ejemplo, aquí. Esta parte, este párrafo de acá, me gusta. Yo lo copio. ¿Ok? Lo copio. El autor sigue siendo, el dueño de la idea sigue siendo la doctora Quintana Aparicio, ¿cierto? Que es la dueña de este artículo. Yo solamente me gusta esta parte que la autora habla. En la época en la que nos encontramos, la sedestación se ha convertido en uno de los rasgos más característicos de la sociedad industrial actual. Comúnmente se ha relacionado la aparición de dolor y desconfort durante la sedestación con la mala relación entre las dimensiones antropológicas del hombre y la esfuerzo de trabajo, llegando incluso a provocar desórdenes musculares crónicos. Me gusta esta idea, entonces yo la copio. La copio y la llevo a mi planteamiento de problema. Y lo pego. Lo pego. ¿Ok? Le sigo dando el crédito a la doctora Quintana. Le sigo dando el crédito. Pero no lo puedo copiar y pegar, doctores. Entonces tengo que empezar a parafrasear. ¿Ok? En la época en la que nos encontramos. Entonces, durante los últimos años. ¿Está? Que quiere decir lo mismo. En los últimos años, la sedestación se ha convertido en uno de los rasgos
más característicos de la sociedad industrial actual. Se ha convertido en los rasgos más característicos de los países industrializados. ¿Qué quiere decir lo mismo? La sedestación se ha convertido en una de las características más llamativas en los países industrializados o subdesarrollados. ¿Okay? Estás hablando casi de lo mismo. Comúnmente se ha relacionado la aparición de dolor, ponemos aquí, frecuentemente se relaciona la aparición de dolor y disconfort durante la sedestación con la mala relación entre las dimensiones antropométricas del hombre y las de su puesto de trabajo. Entonces cambiamos. Frecuentemente se relaciona la aparición de dolor y disconfort mientras una persona o trabajador está en posición de sedestación. Estas se relacionan con las dimensiones, estas no guardan relación, estas, ¿qué puedo poner ahí? No se relacionan con las dimensiones del hombre, las de su puesto y las de su área laboral. ¿Ok? Entonces ustedes ahí van parafraseando. Pero siempre, doctores, teniendo un orden de cómo están empezando y cómo van a terminar. ¿Se entendió, doctores? ¿O no se ha entendido? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Esta es la parte quizás un poco trabajosa, hacer el planteamiento del problema, pero es rápido. Si ustedes se ordenan, como le ha dicho la doctora, copien el título y subrayen sus variables que van a estudiar. Y no siempre el problema está en el título. El problema ustedes se tienen que imaginar. Por ejemplo, el título de la doctora no habla del problema, ella habla de la sedestación. Pero la sedestación, ¿qué te provoca? Te provoca, pues, ¿no? Problemas posturales, problemas musculares, problemas de varices, problemas venosos. ¿Ok? Entonces, doctores, ese va a ser el trabajo para la próxima semana. Presentarme su planteamiento del problema. Ahora, por ejemplo, me están siguiendo, me están copiando, ¿están viendo mi imagen? No, doctor, ya no se ve la imagen. Por ejemplo, una forma ordenada. ¿Están viendo ahora? Sí, doctor. Muy bien, ahora miren. Por ejemplo, si yo saco un párrafo de aquí, miren. He abierto mi EndNote y digamos, esta parte de aquí, a mí me gusta. Actualmente existe una corriente que habla de entornos más abiertos de formación y usuarias.
Entonces, esta parte del artículo del doctor Hinojo me gusta. Entonces, yo lo remarco. ¿Ok? Ya lo marqué ya. Entonces lo copio. Lo copio y lo llevo a mi Word. Y lo pongo, ¿no? Lo pongo, lo pego. Esta parte me gusta del doctor Hinojo. Entonces jalo a EndNote, inserto cita y pongo Hinojo. Y me sale aquí, ¿no? El doctor Hinojo. Y actualmente, doctor Hinojo. Aquí está el doctor Hinojo. ¿Ok? Entonces, esta parte, que está con número 1, yo lo pongo, ¿no? Primer párrafo, segundo párrafo. Entonces yo agarro y le pongo una nota aquí. ¿Ok? Le pongo una nota. Le pongo una nota. Le pongo una nota y lo pongo aquí, ¿no? Párrafo, párrafo, párrafo utilizado en el segundo párrafo del planteamiento del problema. O sea, ya estoy ordenando mi trabajo. Entonces, cuando yo quiera buscar esta parte, busco, ¿no? El número 1, ¿quién fue? Bajo acá referencias bibliográficas. Ah, 1 es Hinojo. Hinojo. Ahora me dicen, no, está en Vancouver. La universidad te ha pedido APA. Entonces lo cambio a APA. No me sale Hinojo, ¿no? Me sale Hinojo. Entonces busco a Hinojo en mi EndNote. Busco a Hinojo en mi EndNote y voy a ver en qué parte lo he marcado, ¿no? Ah, aquí está. Acá está remarcado. Entonces, ¿esto dónde lo he utilizado? Ah, el párrafo utilizado en el segundo párrafo del departamento de problemas. Entonces, ya sé y está todo ordenado y marcado. Entonces, no va a haber confusión para que nadie te acuse de plagio o copia. Tú todo lo estás referenciando y todo lo estás guardando. Ok, doctores, ¿se entendió? ¿O no se entendió? Es un poco laborioso, pero te va a ahorrar bastante tiempo cuando ya estés para armar tu discusión. Empecemos para la próxima clase armando nuestro planteamiento del problema. Simplemente 3 caras. No creo que sea mucho, ¿no? 3 caras lo hacen ustedes rápido. Ok, chicos, 3 caras como mínimo y 5 caras como máximo. Cada cara debe tener por lo menos 4 párrafos, ¿no? Ahora, cada párrafo no debe pasarse de entre 8 a 12 líneas. Me hacen un párrafo de 30 líneas, eso no es párrafo, pues ya. Un párrafo debe tener entre 5, 8 a 12 líneas, si es muy importante, ¿no? Pero cada párrafo tiene que tener una idea. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí, le escuchamos. Doctor, disculpe un momento que en el que estaba la estructura de las tesis de la Andina. ¿Cuál era ese documento, doctor? Por favor, si nos podría pasar. El documento lo tiene su delegada. Zoraida, envíales el reglamento a todos sus compañeros por el grupo WhatsApp. Zoraida, ¿está bien? Sí, doctor, le escucho, doctor. Envíale el documento de reglamento a todos tus compañeros para que tengan.
Ya, doctor. Bien, chicos, ¿preguntas? Ya tienen ustedes su gestor bibliográfico. Es simplemente jalar su información, parafrasearla y ir ordenándola poco a poco. ¿Ok? ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí llegamos. La próxima clase tenemos que presentar nuestro planteamiento de problema, 3 caras como mínimo y 5 caras como máximo. Con 3 caras es suficiente, ¿ah? Es demasiado todavía. ¿Ok? Muy bien, chicos. Está bien, doctor. Dime, Carlos. No, digo que está bien, doctor, para la próxima. Ok. Muy bien, chicos. Dejo de grabar. Buenas noches. Descansen. Gracias.